Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les va a interesar, un tema que está en boca de todos y que, seamos honestos, es un clásico de las relaciones modernas. Vamos a hablar de cuando una ruptura se convierte en una verdadera guerra. Una explosión de drama, indirectas y a veces hasta comportamientos que nos hacen preguntarnos, ¿en qué momento llegamos a esto? Concretamente vamos a desmenuzar el caso hipotético de Alil y Sla, explorando cómo su separación ha desatado una guerra total, analizando las señales, las estrategias y, lo más importante, las posibles consecuencias. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso y consejos prácticos. No se lo querrán perder. Bien, entremos en materia. Alil y Sla. Dos nombres que en nuestra historia de hoy representan una pareja que lamentablemente no pudo superar sus diferencias y terminó separándose. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en lugar de una ruptura civilizada y un acuerdo mutuo para seguir caminos separados, lo que tenemos es una escalada de tensiones, una serie de acciones y reacciones que, vistas desde fuera, parecen sacadas de una película de acción, o más probablemente de una telenovela turca. ¿Cuáles son las señales de que una ruptura se ha convertido en una guerra total? Bueno, la primera y más obvia suele ser la presencia constante en redes sociales. No hablamos de publicar fotos con amigos o compartir noticias. Hablamos de publicaciones cargadas de indirectas, frases ambiguas con segundas intenciones, canciones con letras que claramente aluden a la relación pasada y, lo más preocupante, ataques directos o velados a la expareja. Alil, por ejemplo, podría empezar a subir fotos suyas divirtiéndose como nunca, con la leyenda disfrutando de la verdadera libertad. Sla, por su parte, podría responder compartiendo artículos sobre la importancia del amor propio y la necesidad de alejarse de personas tóxicas. ¿Les suena familiar? Pero la guerra no se limita al mundo virtual. A menudo se extiende al mundo real. Los amigos en común se convierten en peones en un juego de ajedrez emocional, obligados a elegir bando o, peor aún, convertidos en espías que recopilan información para el enemigo. Alil podría intentar convencer a los amigos en común de que Sla era una persona difícil, mientras que Sla podría contar historias sobre el comportamiento inmaduro de Alil. En este tipo de situaciones, la lealtad se pone a prueba y las amistades pueden verse irreparablemente dañadas. Otro síntoma común de la guerra total es la competencia. De repente todo se convierte en una competición. ¿Quién encuentra pareja primero? ¿Quién tiene más éxito profesional? ¿Quién parece más feliz? Alil podría empezar a salir con alguien mejor que Sla, al menos en apariencia, mientras que Sla podría aceptar una oferta de trabajo en otra ciudad, simplemente para demostrar que es capaz de seguir adelante sin Alil. Esta competencia, aunque a veces inconsciente, puede ser muy destructiva, ya que impide que ambas partes se concentren en su propia sanación y crecimiento personal. Y luego están los daños colaterales. En algunos casos, la guerra total puede extenderse más allá de la pareja y afectar a familiares, compañeros de trabajo e incluso a desconocidos. Podrían surgir rumores maliciosos, filtrarse información privada o incluso producirse enfrentamientos directos. Imaginen que la hermana de Alil empieza a discutir con una amiga cercana de Sla en una fiesta, o que el jefe de Sla se entera de detalles personales sobre su relación a través de un conocido de Alil. Este tipo de situaciones pueden generar un ambiente de tensión y desconfianza que afecta a todos los involucrados. Pero, ¿por qué algunas rupturas se convierten en guerras totales? Hay varias razones. En primer lugar, el dolor. La ruptura de una relación es una experiencia dolorosa, y algunas personas reaccionan al dolor con ira, resentimiento y un deseo de venganza. Alil y Sla podrían estar lidiando con sentimientos de rechazo, abandono y frustración, y estos sentimientos podrían estar alimentando su comportamiento destructivo. En segundo lugar, la falta de comunicación. Cuando una pareja no puede comunicarse de manera efectiva, las emociones negativas pueden acumularse y explotar. En lugar de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones, Alil y Sla podrían estar recurriendo a la agresión pasiva, la manipulación y otras tácticas destructivas. En tercer lugar, el orgullo. A veces el orgullo puede impedir que una persona admita sus errores,
pida perdón o simplemente acepte la realidad de la situación. Alil y Esla podrían estar demasiado preocupados por ganar la ruptura para darse cuenta del daño que están causando. Y por supuesto, las redes sociales juegan un papel importante en la escalada de tensiones. La facilidad con la que podemos compartir información y expresar nuestras opiniones en línea puede amplificar el conflicto y hacerlo más público y doloroso. Alil y Esla podrían estar sintiendo la presión de mantener una determinada imagen en línea, y esto podría estar influyendo en su comportamiento. Ahora bien, ¿podemos hacer para evitar que una ruptura se convierta en una guerra total? Aquí hay algunos consejos prácticos. Primero, priorizar la comunicación. Si es posible, intentar hablar con la expareja de manera calmada y respetuosa. Expresar los sentimientos de manera clara y honesta, sin recurrir a la culpa o la acusación. Si la comunicación directa es imposible, considerar la posibilidad de buscar la ayuda de un mediador o terapeuta. Segundo, establecer límites claros. Definir qué tipo de contacto se va a tener con la expareja y respetarlo. Evitar el contacto innecesario, especialmente si la ruptura es reciente y las emociones están a flor de piel. Tercero, evitar las redes sociales. Abstenerse de publicar indirectas, comentarios negativos o cualquier otra cosa que pueda alimentar el conflicto. Considerar la posibilidad de bloquear o silenciar a la expareja en las redes sociales para evitar la tentación de espiar su actividad o reaccionar a sus publicaciones. Cuarto, enfocarse en la sanación personal. Dedicar tiempo a cuidarse a sí mismo, tanto física como emocionalmente. Hacer ejercicio, comer sano, dormir lo suficiente y buscar el apoyo de amigos, familiares o un profesional de la salud mental. Quinto, practicar la empatía. Intentar ponerse en el lugar de la expareja y comprender sus sentimientos y motivaciones. Esto no significa justificar su comportamiento, pero sí reconocer que también está pasando por un momento difícil. Sexto, perdonar. El perdón es un proceso personal que puede llevar tiempo, pero es esencial para superar el dolor y seguir adelante. Perdonar a la expareja no significa aprobar su comportamiento, sino liberar el resentimiento y la amargura que nos impiden ser felices. Séptimo, buscar ayuda profesional. Si estás luchando para superar una ruptura o sientes que estás atrapado en un ciclo de conflicto, no dudes en buscar la ayuda de un terapeuta o consejero. Un profesional puede ayudarte a procesar tus emociones, desarrollar habilidades de afrontamiento saludables y establecer límites claros. En resumen, hemos visto cómo una ruptura como la de Alil y Esla puede transformarse en una verdadera guerra total, llena de indirectas, competencia y daños colaterales. Hemos explorado las razones detrás de este fenómeno, desde el dolor y la falta de comunicación hasta el orgullo y la influencia de las redes sociales. Y lo más importante, hemos compartido algunos consejos prácticos para evitar que una ruptura se convierta en una batalla campal y para priorizar la sanación personal. Espero que este vídeo les haya resultado útil e informativo. Recuerden que las rupturas son una parte inevitable de la vida, pero no tienen por qué convertirse en una experiencia traumática. Con comunicación, límites claros y un enfoque en el bienestar personal, podemos superar el dolor y seguir adelante con nuestras vidas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad lo aprecio mucho. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Alguna vez han experimentado una ruptura que se convirtió en una guerra total? ¿Qué estrategias les han funcionado para superar el dolor y seguir adelante? Dejen sus comentarios y experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Ampliación de la noticia Profundizando en el caso de Alil y Esla, es importante entender el contexto que rodea su relación y su eventual ruptura. Eran una pareja que para muchos representaba la perfección. Jóvenes exitosos en sus carreras y con una vida social activa, su relación parecía un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad detrás de las fotos de Instagram era mucho más compleja. La presión social para mantener una imagen perfecta, especialmente en la era de las redes sociales, jugó un papel crucial en el deterioro de su relación.
Ambos sentían la necesidad de proyectar felicidad y éxito, lo que los llevó a ocultar sus problemas y desacuerdos. Las pequeñas discusiones se convertían en grandes tormentas internas que nunca llegaban a resolverse completamente. Además, sus respectivas carreras profesionales, aunque exitosas, también eran una fuente de estrés y competencia. Alil trabajaba en el sector de la tecnología, un ambiente altamente competitivo y exigente, mientras que Esla era una diseñadora de moda emergente, luchando por destacar en una industria saturada. Este estrés laboral a menudo se trasladaba a su relación, generando conflictos y resentimientos. La falta de tiempo de calidad juntos era otro factor importante. Sus agendas estaban tan llenas de compromisos laborales y sociales que apenas tenían tiempo para conectarse a un nivel emocional profundo. Las conversaciones significativas eran reemplazadas por mensajes rápidos y superficiales, y las muestras de afecto se volvían cada vez más escasas. El punto de inflexión en su relación fue una discusión sobre el futuro. Esla quería formar una familia y establecerse en la ciudad donde vivían, mientras que Alil soñaba con mudarse a Silicon Valley para perseguir nuevas oportunidades profesionales. Esta diferencia de visión generó una profunda crisis en su relación, revelando incompatibilidades fundamentales que ya no podían ignorar. La ruptura fue dolorosa para ambos, pero en lugar de afrontar el duelo de manera saludable, optaron por convertirlo en una guerra. Alil, sintiéndose rechazado y herido en su orgullo, comenzó a publicar fotos en redes sociales mostrando una vida de lujo y diversión, intentando demostrar que estaba mejor sin Esla. Estas publicaciones, aunque aparentemente inofensivas, eran en realidad dardos envenenados dirigidos a su expareja. Esla, por su parte, reaccionó con una mezcla de ira y tristeza. Se sintió traicionada por Alil y decidió defender su honor a través de publicaciones sobre la importancia del amor propio y la necesidad de alejarse de personas tóxicas. Estas publicaciones, aunque más sutiles que las de Alil, eran igualmente cargadas de resentimiento y dolor. La guerra en redes sociales se intensificó con el tiempo. Ambos comenzaron a utilizar indirectas cada vez más evidentes y a compartir canciones con letras que claramente aludían a su relación. Sus amigos en común se vieron atrapados en el fuego cruzado, obligados a elegir bando o a convertirse en mensajeros involuntarios. La situación llegó a un punto crítico cuando Alil comenzó a salir con una colega de trabajo, una mujer que, según algunos rumores, era la antítesis de Esla. Esta acción fue interpretada por Esla como una declaración de guerra total, y decidió tomar represalias aceptando una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que había rechazado anteriormente por Alil. La competencia entre ellos se volvió feroz. Ambos estaban decididos a demostrar que eran más felices y exitosos sin el otro. Alil presumía de sus nuevos proyectos laborales y sus viajes de negocios, mientras que Esla compartía fotos de sus nuevos amigos y sus logros profesionales en su nuevo trabajo. Sin embargo, detrás de esta fachada de felicidad y éxito, ambos estaban sufriendo en silencio. La guerra constante los estaba agotando emocionalmente y les impedía sanar y seguir adelante con sus vidas. La obsesión por superar al otro los había cegado a la realidad de que ambos estaban perdiendo. Los daños colaterales de su guerra también fueron significativos. Sus amigos en común se distanciaron de ambos, cansados de tener que elegir bando y de lidiar con el drama constante. Sus familias también se vieron afectadas por la tensión y el resentimiento que se había generado entre ellos. En el caso de Alil y Esla, la falta de comunicación fue un factor clave en la escalada de la guerra. Nunca se tomaron el tiempo para hablar abierta y honestamente sobre sus sentimientos y preocupaciones. En lugar de afrontar sus problemas de manera constructiva, optaron por recurrir a la agresión pasiva y la manipulación. El orgullo también jugó un papel importante en su comportamiento destructivo. Ambos estaban demasiado preocupados por ganar la ruptura para darse cuenta del daño que se estaban causando a sí mismos y a los demás. La necesidad de tener la razón y de demostrar que eran superiores al otro los impidió perdonar y seguir adelante. Finalmente, las redes sociales actuaron como un amplificador del conflicto. La facilidad con la que podían compartir información y expresar sus opiniones en línea exacerbó la tensión y la hizo más pública y dolorosa. La presión de mantener una determinada imagen en línea también influyó en su comportamiento, llevándolos a tomar decisiones que en retrospectiva lamentaban. ¿Cómo podría haberse evitado esta guerra total? La respuesta es compleja, pero se resume en una serie de acciones y actitudes que podrían haber transformado la ruptura en un proceso más civilizado y menos doloroso.
En primer lugar, la comunicación abierta y honesta habría sido fundamental. Si Alil y Esla hubieran podido hablar sobre sus sentimientos y preocupaciones sin recurrir a la culpa o la acusación, podrían haber evitado que los pequeños desacuerdos se convirtieran en grandes conflictos. En segundo lugar, establecer límites claros desde el principio habría sido crucial. Definir qué tipo de contacto iban a tener después de la ruptura y respetarlo habría evitado la tentación de espiar la actividad del otro en redes sociales y de reaccionar a sus publicaciones. En tercer lugar, enfocarse en la sanación personal habría sido esencial. Dedicar tiempo a cuidarse a sí mismos, tanto física como emocionalmente, les habría permitido superar el dolor y seguir adelante con sus vidas de manera más saludable. En cuarto lugar, practicar la empatía habría sido beneficioso. Intentar ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y motivaciones habría ayudado a reducir el resentimiento y la ira. En quinto lugar, el perdón habría sido un paso fundamental. Perdonar a la expareja no significa aprobar su comportamiento, sino liberar el resentimiento y la amargura que nos impiden ser felices. En sexto lugar, buscar ayuda profesional habría sido una opción valiosa. Un terapeuta o consejero podría haberles ayudado a procesar sus emociones, desarrollar habilidades de afrontamiento saludables y establecer límites claros. En conclusión, la historia de Alil y Esla es una advertencia sobre los peligros de convertir una ruptura en una guerra. Es un recordatorio de la importancia de la comunicación, los límites claros y el enfoque en el bienestar personal para superar el dolor y seguir adelante con nuestras vidas de manera saludable. Recuerden, las rupturas son una parte inevitable de la vida, pero no tienen por qué convertirse en una experiencia traumática. La clave está en aprender a gestionar nuestras emociones y a comunicarnos de manera efectiva con los demás, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y no olviden, la vida sigue. Así que a seguir adelante con la frente en alto y el corazón dispuesto a amar de nuevo.